Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 12 de noviembre y yo soy Rogelio Segovia. Vamos a platicar un poco de las elecciones de Estados Unidos para entender el contexto y también algunas implicaciones que eventualmente va a tener en nuestro país. No le vamos a dedicar mucho tiempo, pero sí me encantaría ver el abordaje y sobre todo que podamos conversar y poderte compartir mi punto de vista acerca de cómo los medios de comunicación estuvieron abordando este tema, sobre todo porque también hace un par de semanas te platiqué lo que pasó con el Washington Post cuando estaba a punto de emitir su tradicional opinión editorial apoyando en este caso a Kamala Harris. El de la dirección general, el dueño Jeff Bezos, puntualmente dio la instrucción de que ya no se hiciera, de que no hubiera ningún pronunciamiento e incluso dijeron que en lo sucesivo ya no se iba a dar. En aquel entonces yo te platicaba si era correcto o era incorrecto el que los medios de comunicación tomaran una postura. Mucha gente me dijo que lo consideraba correcto que los medios de comunicación sí tomaran una postura siempre y cuando estuviera bien definido y bien separado, como lo hace el New York Times, por ejemplo, lo que es la opinión editorial del diario de lo que es la mesa de redacción o la comunicación de las noticias para que no haya una afectación. Bueno, vamos ahora a ver cómo fue interpretado el triunfo del señor Donald Trump. Finalmente ganó Donald Trump y sea como fuere, ya no es muy relevante lo que ha pasado, o a lo mejor sí lo es, pero bueno, nosotros nos tenemos que enfocar en lo que sigue, pero sí un poco ver cómo se dio este abordaje, cómo se dio el seguimiento por parte de los medios de comunicación, ya que estos han ofrecido diversas interpretaciones sobre la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos del martes pasado, para ser exactos, reflejando una marcada división ideológica en su análisis. Los medios conservadores atribuyen el triunfo principalmente a dos factores: el descontento con la gestión económica de la administración Biden-Harris, citando el aumento en los costos de necesidades básicas y la inmigración, y el rechazo a lo que consideran políticas sociales extremas del Partido Demócrata, la famosa manifestación o corriente woke, es decir, este tema de estar despiertos, y que también dicen los que han analizado este tema que ha llevado mucho a lo que se conoce como la generación de cristal, que ya no puedes decir nada, ya no puedes opinar nada porque terminas ofendiendo a alguien, y dicen, en este caso los medios conservadores, que eso cansó, fastidió incluso a la población de Estados Unidos, puntualmente a la que votó por Trump. Pero por su parte, los medios progresistas presentan análisis más diversos y críticos. Algunos atribuyen la derrota demócrata a la brevedad de la campaña de la señora Harris y un desplazamiento general del país hacia la derecha. Otros señalan también la falta de conexión del Partido Demócrata con los votantes en temas fundamentales y la excesiva vinculación de Harris con las políticas de Biden. Medios como Mother Jones adoptan un tono incluso más sombrío, describiendo la victoria de Trump como un reflejo de la desigualdad económica persistente y el descontento social. Este contraste en las narrativas mediáticas ilustra no solo la creciente y crítica probablemente polarización del panorama político estadounidense, sino también cómo diferentes sectores de la sociedad interpretan y procesan los mismos eventos políticos, pero desde perspectivas fundamentalmente opuestas, reflejando las profundas divisiones que caracterizan el actual clima político en Estados Unidos. E insisto, sea como fuere, ganó Donald Trump, pero creo que sí vale la pena que sigamos ahondando, sobre todo desde esta perspectiva sociológica o incluso antropológica y política,
de por qué existe esta polarización en muchos países. Ahorita estamos hablando específicamente de Estados Unidos, pero nuestro país es un claro ejemplo de estas polarizaciones y por qué estos cambios tan marcados en los electores. Valdría decir probablemente que en México está más marcado la votación hacia la izquierda y en Estados Unidos está yendo a la ultraderecha, aunque hay quienes dicen que en nuestro país realmente lo que hace el oficialismo, el partido Morena, va más enfocado a un tema de conservadurismo y de derecha, pero bueno, seguiremos platicando de estos temas puntualmente. Situación de negocios actual. La Reserva Federal enfrenta nuevos desafíos tras la victoria electoral del señor Donald Trump. El presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, ha afirmado categóricamente que no renunciará bajo presión presidencial. ¿Te suena esto conocido acaso? Pero bueno, dice Powell que no va a renunciar, enfatizando la independencia de la institución a su cargo. Los analistas de Wall Street anticipan tensiones significativas, especialmente considerando que las políticas económicas propuestas por Trump podrían reavivar las presiones inflacionarias y complicar la actual política monetaria de aquel país. Economía. La relación comercial entre México y Estados Unidos enfrenta nuevos desafíos tras la victoria de Trump. Los datos económicos son reveladores. México mantiene un superávit comercial de 168,000 millones de dólares con Estados Unidos, mientras acumula un déficit de 78,2 mil millones con China. La dependencia comercial es significativamente asimétrica y esto es importante por algunas declaraciones que se han dado en días recientes respecto a si a México le afectaría o no le afectaría que el señor Donald Trump pusiera aranceles a las exportaciones mexicanas. Bueno, y esta dependencia comercial es significativamente asimétrica, te contaba, ya que mientras que Estados Unidos importa el 15,7% de sus bienes desde México, nosotros, México, destinamos el 83,1% de nuestras exportaciones al mercado estadounidense. Esto quiere decir que sí, hay una gran correlación entre las dos economías, pero Estados Unidos solamente importa el 15,7% de nosotros y nosotros mandamos casi el 85% de nuestra producción a Estados Unidos. Estamos más expuestos y más vulnerables. Las políticas energéticas mexicanas y la reforma judicial podrían complicar la futura revisión del Tratado de Libre Comercio, el TMEC, con Estados Unidos y Canadá, especialmente en el sector del gas natural, donde México muestra particular vulnerabilidad por su dependencia de las importaciones a través de ductos desde Texas. Y déjame te doy un dato final ya para cerrar este segmento de economía, y de hecho lo compartía el día de ayer en mi cuenta X, antes Twitter, donde mencionaba que sí, estos datos que te estoy platicando aquí en cuanto al porcentaje que México exporta hacia Estados Unidos, pero también una preocupación que ya es puntual y te digo, lo está mencionando con insistencia el New York Times, que México, o más bien Estados Unidos, ya identificó claramente que China está utilizando a México para introducir productos hacia aquel país. Obviamente introducirlos de manera legal. Pone la manufactura aquí en nuestro país, lo produce y lo exporta como producto chino, pero toda la materia prima viene de aquel país. Entonces por aquí podría haber también problemas. Sigamos atentos a esto y no estemos tan seguros con aquello de que Estados Unidos no va a hacer nada porque depende muchísimo de nosotros. Creo que en esa declaración sí tiene mucho de cierto, pero también podría haber algo de soberbia. Talento. Las empresas multinacionales están expandiendo sus políticas de trabajo flexible al permitir que los empleados trabajen desde el extranjero. Compañías como Airbnb e Spotify lideran esta tendencia y fíjate, ofrecen hasta 90 días de trabajo internacional anual.
Esta estrategia ha demostrado beneficios significativos definitivamente. Primero aumenta la retención del talento, después reduce el tiempo de contratación y finalmente mejora la creatividad. Sin embargo, las empresas sí tienen que considerar cuidadosamente los aspectos legales y regulatorios de estas políticas. Este es un tema que también hemos estado abordando en este espacio, en este podcast People Trends, y es acerca del debate sobre los directores generales o CEOs que han desarrollado toda su carrera en una misma empresa y que cobró nuevamente relevancia tras el nombramiento de Elliot Hill en Nike, ahora que está tomando la presidencia, la dirección general de aquella compañía. Los ejecutivos vitalicios, por llamarlos de alguna manera, como Mary Barra de General Motors o Doug McMillon de Walmart, aportan ventajas significativas a la organización. Es decir, las ventajas que aportan la gente que son prácticamente hechos en la compañía toda su carrera profesional. Veamos algunos. Está, desde luego, el conocimiento institucional profundo de la organización, la capacidad para fomentar la moral del resto de los colaboradores, así como la lealtad de esto, y sobre todo relaciones sólidas con accionistas y clientes. Sin embargo, también tiene sus sombras que hay que atender. Existe el riesgo de una visión limitada y resistencia a la innovación. Los datos son bastante reveladores. El 20% de los directores generales, los CEOs de grandes empresas estadounidenses, tienen más de 21 años en sus compañías, mientras, para poner ahí un comparativo, que en el Reino Unido esta cifra es de apenas el 7%. Cultura. Las relaciones laborales enfrentan desafíos críticos, esto de acuerdo al New York Times, destacando este diario el acoso laboral sutil como una preocupación que sigue creciendo. Este fenómeno se manifiesta principalmente a través de desacreditaciones sistemáticas y comunicaciones maliciosas entre niveles jerárquicos, generando ambientes tóxicos, culturas tóxicas que afectan la productividad y el bienestar emocional de los colaboradores. Los expertos enfatizan la importancia de documentar estos incidentes, no tomarlos como pequeñas bromas o como cosas que suceden de manera habitual dentro de las organizaciones y buscar apoyo profesional en recursos humanos, pues el impacto de estas conductas pueden extenderse más allá del entorno laboral, afectando la salud mental y el desarrollo profesional de las víctimas. Un estudio reciente de Harvard revela la creciente conexión entre la tecnología y la soledad, especialmente entre los jóvenes. La investigación, que involucró a 500 adolescentes, mostró que más del 50% no mantenía interacciones sociales significativas durante largos periodos. Los expertos han identificado 3 comportamientos principales que contribuyen a esta tendencia: las comparaciones sociales desfavorables en redes sociales, la dependencia excesiva de los mensajes de texto que limitan la comunicación auténtica y el consumo compulsivo de contenidos en streaming. El cirujano general de Estados Unidos, el Dr. Morty, ha declarado la soledad como una epidemia, señalando que 1 de cada 2 adultos experimenta sentimientos de aislamiento social. Y aunque la tecnología no causa directamente la soledad, los investigadores sí han encontrado una fuerte correlación entre ciertos patrones de uso tecnológico y el aislamiento social. Sigamos muy atentos a este tema. Que no se nos escape. Bueno, parece que vamos a seguir hablando del Washington Post y te cuento que este diario ha implementado una nueva política que requiere el retorno a la oficina 5 días a la semana para todos sus empleados antes del 2 de junio del siguiente año, con los gerentes debiendo incorporarse antes de este próximo 3 de febrero. Esta medida, anunciada por el CEO del Washington Post, William Lewis, sigue la línea de Amazon, el dueño de este diario, y que es propiedad de Jeff Bezos, que es dueño, te digo, de Amazon y del Post, del Washington Post. La decisión, nuevamente, ha generado resistencia inmediata del sindicato de empleados, que la considera inflexible y anticuada. Nissan ha anunciado una reestructuración significativa que incluye la eliminación de 9,000 empleos y una reducción del 20% en su capacidad de producción global.
Esta decisión surge tras reportar una caída del 90% en sus beneficios operativos. El CEO de la compañía, el señor Makoto Uchida, reducirá su salario en un 50% mientras la compañía reorienta su estrategia hacia vehículos híbridos y eléctricos para competir en mercados claves como China y Estados Unidos. Ahora escuchemos la opinión semanal de Yeshua Gómez, Associate Partner de EY. Adelante, Yeshua. Esta semana, el gobierno federal liberó un documento denominado Agenda Laboral en el segundo piso de la transformación, que más que ver a futuro, a mi gusto, es como una recapitulación de lo realizado en el sexenio pasado. Entre los datos que se mencionan, queremos compartirles algunos. Primero, mencionan que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro requirió una inversión de 133,000 millones de pesos, indicando también que el 62% de estas personas encontraron empleo. En el tema sindical, hablan de la legitimación de 30,000 contratos colectivos y de 5 millones de trabajadores convocados para este evento. En materia de conciliación, que el 70% de los asuntos se resuelven en esa instancia. Pues deberían, porque ya saben lo que está pasando en el Poder Judicial. A mi gusto deberían de ser más inclusive. En el apartado que llaman dignificación laboral, hablan de la eliminación de la subcontratación de 3 millones de personas, entre comillas, reconocidas por su verdadero empleador, del derecho constitucional de recibir utilidades y el incremento del 166% de los pagos de este concepto, haciendo una comparación entre el 2023 y el 2020. En fin, una serie de estadísticas a las que vale la pena echarles un ojito. Pero además, refieren una parte final ahí muy chiquitita, un apartado que se llama ¿Hacia dónde vamos? Y enlista una serie de situaciones de las cuales también les queremos compartir los siguientes puntos. 1. La continuidad del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto va porque va, aparte acuérdense que ya está ahí en materia constitucional. Segundo, seguir impulsando el aumento del salario mínimo, ya lo hemos comentado acá en el People Trends. La reforma en materia de trabajadores de plataformas digitales, igual ya lo hemos comentado. Y avanzar en el acuerdo con los empleadores hacia la reducción de la jornada laboral. Por ahí, el martes pasado se circuló una versión de la reforma que hablaba de aumentar de 1 a 2 días los descansos obligatorios semanales, pero parece que fue solo para efectos de agenda. Hay que seguir esperando el diálogo que comentamos. En otros temas, también esta semana se votó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de la reforma judicial, en la cual la nota fue que el ministro Pérez Dayán votó en contra, por lo que se echó para atrás este proyecto para invalidarla. Yo creo que al igual que cuando se votó en senadores y lograron convencer a este cuate Yunes, deberíamos de estar conscientes que el futuro de este país no va a ser definido en estas instancias donde los votos recaen en un par de individuos. El futuro de este país se definió con el voto de más de 60 millones de personas el pasado 2 de junio del 2024. Que no se nos olvide. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 12 de noviembre de 2024 de People Trends. Ya se está terminando el año. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, ya sabes, lo puedes hacer a través de LinkedIn o en X, antes Twitter, en @rogesegovia o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Rogelio Segovia.